Bueno, el tema de esta semana se titula campos semánticos. Dice el campo semántico, red léxica o cadena cohesiva es un conjunto de palabras o elementos significantes con significados relacionados, debido a que comparten un núcleo de significación o rasgo semántico llamado sema común y se diferencian por otra serie de rasgos semánticos que permiten hacer distinciones. Dice que un campo semántico está constituido por un grupo de palabras relacionadas por su significado, compartiendo ciertas características comunes o semánticas. Entonces, necesito que entendamos simple, de una forma simple, que es un campo semántico. Dice que un campo semántico se le llama a un grupo de elementos o a un grupo de palabras. Digamos, cuaderno, lapicero, regla, lápiz. Tengo 4 elementos. Esos elementos tienen algo en común. Pertenecen a un campo semántico. A ver, ¿qué es lo que tienen en común? Un cuaderno, un lapicero, una regla y un lápiz. ¿Qué es lo que tienen en común? Son útiles escolares. Muy bien. Muchas gracias, mija. Son útiles escolares. Ese es el campo semántico. Útiles escolares. Y los elementos que contiene este campo semántico es cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, sacapuntas, en fin, ¿verdad? Todos estos pertenecen a ese conjunto. Entonces, es de entender que se le llama una red de palabras también, porque todas estas pueden pertenecer a otro campo semántico también. Bueno, en este caso, entendamos de una forma simple que un campo semántico se le llama a un grupo de palabras o elementos que tienen algo en común y tienen una clasificación. De hecho, se clasifican de 2 maneras y luego hay una subclasificación entre ellos, según hay 2 tipos. La primera clasificación es ramificantes y lineales. En teoría, todos son campos semánticos. Solo se hace una distinción entre ellos. Pero todos son campos semánticos. ¿Y qué estoy diciendo? Que todos son un grupo de elementos que tienen algo en común. Pero solo se hace una clasificación. Repito, la primera es una, ramificantes y lineales. Entre las ramificantes hay una subclasificación y se entiende que existen de hiponimia y de meronimia. En las ramificantes existen, una clasificación interna que se le llama hiponimia y la otra es de meronimia. Y entendemos lo siguiente. De hiponimia dice, para aproximarnos al concepto, podemos imaginar que el hiperónimo es un conjunto y los hipónimos, los integrantes de ese conjunto. Bueno, aquí nuevamente quiero que establezcamos que es un conjunto y sus elementos, pero aquí al conjunto le vamos a dar un nombre específico. Ya no va a ser conjunto, le vamos a llamar hiperónimo. Y a los elementos les vamos a llamar hipónimos. Escuchen bien, hablamos conjunto, elemento. Este concepto ya lo habíamos visto anteriormente con las analogías. Vimos que hay una distinción entre conjunto y elemento y entre parte a todo, que parece similar,
pero hay una diferencia entre ellos. Bueno, entonces, de hiponimia hablamos que hiperónimo se le llama al conjunto, hipónimo, en este caso serían los elementos del conjunto. Entonces, colores es un conjunto, o sea, ya aquí hablando desde la perspectiva de los campos semánticos, colores es un hiperónimo. Y los elementos, o sea, los hipónimos de hiperónimo es blanco, negro y azul. Quiero que lo entendamos ahora de esta perspectiva, ¿verdad? Por favor. Hiperónimo es el conjunto, hipónimo, los elementos. O sea, útiles escolares es un hiperónimo y sacapuntas, lápiz, crayones, cuaderno son hipónimos de el campo semántico, en este caso les había mencionado, útiles escolares. Bueno, dentro de esta clasificación de ramificantes, la segunda es meronimia y dice que un holónimo es un nombre que designa una unidad o un todo integrado por sus partes y merónimo es un nombre que designa una parte de una unidad o un todo. O sea, que aquí vamos a hablar de todo aparte. Insisto, aquí vimos, aquí hablamos de conjunto a elementos y aquí hablamos de todo aparte. Solo que aquí ya no le vamos a llamar todo y parte. Aquí le vamos a llamar al todo, vamos a escribirlo así, ¿verdad? Holónimo. Acá, a la parte le vamos a llamar merónimo. Entonces, casa es holónimo. Baño, dormitorio y sala son merónimos de casa. O sea, merónimo son las partes. Holónimo es el todo. Decimos que sala, dormitorio, baño, garage son las partes de un todo llamado o un holónimo llamado casa. Ese sería el campo semántico, casa. Decimos una planta. Planta es un holónimo y está compuesta por partes que son los merónimos. Y en este caso, los merónimos de planta es tallo, raíz, hojas, en este caso fruto, podrían tener fruto y podrían tener flores. A eso nos referimos entonces, de holónimo y merónimo, de todo aparte, todo y sus partes. O también pueden ser, digamos, ingredientes. Pastel, un pastel, por ejemplo. Pastel que sería el holónimo, o sea, el todo. Y los merónimos serían los ingredientes del pastel. Bueno, ahora tenemos otra clasificación. Y en este caso es lineales. Nuevamente, todos son campos semánticos. Entiéndase eso, por favor. Todos son campos semánticos. O sea, que todos los elementos tienen algo en común y ese algo en común es lo que se le llama campo semántico. Esta clasificación se le llama lineales porque los elementos tienen relación uno con el otro, pero en este caso son en forma de ciclos o fases. Repito,
todos los elementos acá tienen algo en común, pero su forma de utilizarse es que son ciclos o fases que nosotros vamos a encontrar a nuestro alrededor. El primer tipo de clasificación se le llama funcional, que en este caso se deriva de lineal. Se le llama funcional, porque todos esos elementos tienen algo en común, pero son fases que se van viviendo uno tras otro. Digamos, las edades. En el funcional, el campo semántico es edades. Y los elementos de este campo semántico es niño, adolescente, adulto, anciano. O sea, si usted se da dando cuenta, todos estos elementos tienen algo en común, que son las edades de una persona. En este caso, vemos cómo va hacia una sola dirección, digamos, de menor a mayor, en este caso dependiendo por la edad. Entonces vemos que primero va niño, adolescente, adulto, anciano. Por ejemplo, dice, el ciclo de la vida. Entendemos que el ciclo de la vida es el campo semántico y cada uno de esos elementos se le llama nacer, crecer, reproducirse y morir. Esos son los elementos del ciclo de la vida. El ciclo de la vida es el campo semántico. Nuevamente, vemos cómo los elementos tienen algo en común, ¿verdad? Pero van hacia adelante, porque se van haciendo, van creciendo. Tienes que gustar el estudio. Dame lo que... Y se muere, en este caso que sería el ciclo de la vida. Por ejemplo, dentro de nuestros estudios también se podría ver de la siguiente manera, los niveles académicos. El nivel académico de preprimaria, primaria, básico, diversificado y universitario. También es lineal porque va hacia adelante, o sea, solo lleva una dirección, no se vuelve a repetir. Entonces son etapas que nosotros estamos viviendo. Bueno, reversible. Se entiende que en reversible porque estos elementos o está uno o está el otro y vuelve nuevamente al otro estado y viceversa. Es un bucle entre ellos dos que se va a repetir siempre. Digamos la temperatura. La temperatura es el campo semántico. Luego tenemos los elementos de la temperatura. Hay calor, hay frío. Y luego otra vez hay frío y hay calor. Y así es un bucle que va a permanecer entre ellos. Solo entre dos en este caso. Lleno y vacío. Hablamos de espacio. Ese sería el campo semántico, espacio. Lleno, vacío. Usted tiene sed, toma un vaso, lo llena con agua, está lleno. Bueno, se bebe el agua, está vacío. Sigue teniendo sed, lo vuelve a llenar y lo vuelve a vaciar. Así se mantiene este bucle uno con el otro. A eso se le llama el reversible. Y por último tenemos el circular. En este caso son ciclos que se van repitiendo una vez, otra tras otra. En este caso, el campo semántico es los días de la semana. Días de la semana. Y empezamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Y qué pasa? Se repite el ciclo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, este es un conjunto de elementos
Este es un conjunto de elementos y tiene algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que son días de la semana. Y entra dentro de la clasificación de campos semánticos circulares. ¿Por qué se le llaman campos semánticos circulares? Porque es un ciclo que se vuelve a repetir una y otra vez. Por ejemplo, meses del año, que es el campo semántico. Y luego nos encontramos en este caso con los meses del año. Empezamos enero hasta diciembre. Llega el 31 de diciembre, se termina el día y ¿qué empieza? Enero nuevamente. Entonces, es otro ejemplo de circular. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Las horas. Avanzamos en el día con 24 horas. Terminan las 24 horas y ¿qué? Volvemos a iniciar otras 24 horas. Entonces, así es como nosotros entendemos que las horas es el campo semántico y cada una de las horas, hablamos de 1 a 24, son los elementos que componen, en este caso, ese campo semántico del tipo circular. Entonces, entendamos lo siguiente. Todos estos son campos semánticos. Todos estos son campos semánticos. Solo entender que está una clasificación y entender que un campo semántico, a un campo semántico se le llama a un grupo de elementos que tienen algo en común, y ese algo en común es el campo semántico. Bueno, entonces esa es la explicación del día de hoy. No sé si hay alguna duda.